Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al anochecer a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web edenex.es, la radio del misterio. Misterio Infinito Perú en YouTube, y también hay algunos programas que ya los estamos subiendo en Spotify a Reflexiones y Misterios con Fernando, y desde un tiempo más reciente a iVoox como Misterios al Anochecer _radio podcast. Ustedes ya saben, en este programa hablamos de distintos temas, sí es cierto, como el nombre lo indica, principalmente de los grandes enigmas, tenemos entrevistados, pero también vamos por los senderos de la cultura, los viajes, la espiritualidad y otros temas que van saliendo en el camino. Ya estamos cerca de 5 años y los que nos sigan desde, digamos, los inicios saben todos los temas por los cuales hemos ido transitando, a veces incluso algunos bastante inesperados. Yo soy Fernando Chapi Martínez, muy contento de que nos estén acompañando en la presente edición. Dentro de la presentación de hace un ratito dije entrevistas. Justamente hoy tenemos una. Creo que ese es el ingrediente más notable del programa. Claro, también hay programas que los hago yo solos, pero qué mejor que alguien nos esté acompañando con ya sea sus vivencias, en algunos casos también los libros que pueden hacer, o sus puntos de vista respecto a lo que estemos tratando. En este caso, desde España, Carlos Ollés, él es investigador de anomalías, también tiene libros, de eso hablaremos en su momento, pero sobre todo enfoca estas cuestiones desde el ámbito antropológico, el ámbito del folclore, porque también eso tiene mucho que decirnos. No solamente se trata de describir los casos desde su punto de vista de esto es lo que ocurre, una óptica moderna, no, también hay que ir atrás en el tiempo y hay que entrar en los corazones de las personas. ¿Qué tal, Carlos Ollés? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Muchísimas gracias por tu invitación, saludarte desde aquí, desde el otro lado del charco, a ti, a toda tu comunidad, y bueno, encantado de poder compartir mis investigaciones, mis experiencias contigo y con todos tus seguidores. Carlos, bueno, vamos a hablar de tu libro en otra oportunidad, eso lo hemos conversado también previamente a la entrevista. Sin embargo, no puedo dejar de hacer notar que uno de tus libros tiene como parte de la descripción que se trata de casos de alta extrañeza ocurridos en España, y que además se busca trascender la visión tradicional que se tiene del fenómeno ovni. Por ejemplo, si yo voy por la calle, en alguna ocasión lo he hecho, y así a una persona aleatoria o random, como dirían ahora, le pregunto, señor, señora, dígame usted, si yo le hablo a usted de esta manera, le pregunto, ¿qué opina del fenómeno ovni o qué es para usted el fenómeno ovni? Los agarro fríos, lo primero que les viene a la mente es o que es una tontería, o que es algo que no existe, que es una fantasía, o lo más probable, los marcianos, como solía decirse antes, los extraterrestres, los chiquititos, estos cabezones. Alguno dirá que ha tenido algún caso también, pero generalmente si lo vamos a enfocar cómo es que lo interpretan es o como una cuestión que no existe, algo propio de la ciencia ficción, o bien como naves y sus tripulantes que vienen de otras esferas del cosmos. Pero, bien, esto se está trascendiendo, la hipótesis extraterrestre sigue siendo dominante, digamos, dentro de la cultura popular y también un nutrido grupo de investigadores, pero ya no es la única, y tú lo enfocas también desde el folclore. Y sin embargo, hay unos casos que también son los que nos dan la pista justamente de que pudiéramos estar hablando de otra cosa. Ahí entra la alta extrañeza. Primero, quizás sería importante que nos comentes, ¿qué son para ti los casos de alta extrañeza? ¿Cómo es que se destacan por sobre los otros, los más comunes, digamos? Bueno, los casos de alta extrañeza, de alguna manera, son aquellos casos que no guardan ningún tipo de patrón. El ser humano, digamos que es un coleccionista de patrones. Nosotros hemos aprendido con patrones desde la infancia.
Nos están enseñando las tablas de multiplicar, las cuentas de sumar, todo tiene un patrón. Pero cuando este tipo de fenomenología se muestra delante del testigo sin guardar los patrones que nosotros mismos, los ufólogos, hemos estado, digamos, recopilando año tras año, es cuando se puede tildar de alta extrañeza, ¿vale? Ahí entraría, digamos, todo lo que sería el tema de, una comunión entre el fenómeno, ya sea simplemente ver una especie de aparato extraño que hace algo raro. Por ejemplo, te voy a explicar, algo de alta extrañeza, aunque sí que se ha nombrado muchísimas veces, podría ser cuando un ovni, un supuesto ovni, entra a través de una montaña. No hay abertura, no hay nada, pero entra en su interior. Eso nos rompe a nosotros todos los esquemas, no es normal. En nuestro, digamos, nuestra cuadriculada visión, no entendemos que un vehículo pueda entrar en una pared. Sin embargo, sucede, lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo muy sencillo para que la gente entienda qué es alta extrañeza. Lo lógico sería que dentro de lo extraño que es ver un ovni, pues se introdujera en el agua, ¿vale? Eso no lo veríamos tan extraño. Sería extraño ver el ovni, sería extraño su función o digamos su caída en el agua, pero no lo veríamos extraño. Extraño sería lo que te digo de entrar en lo que es una roca, en lo que es una montaña, o, como casos que tengo yo, de ver una roca grande que levita y se va a alta velocidad. Eso también es un caso de alta extrañeza, porque dentro de nuestros cánones de raciocinio se rompen. No puedes pensar tú. ¿Qué pensarías si ves que una roca tremenda como un camión levita del suelo delante de ti unos palmos del suelo y de repente se va a una velocidad endiablada en el cielo? ¿Qué piensas? Se rompen los patrones. Es alta extrañeza. No podemos, digamos, de alguna forma enmarcarlo en algo concreto. Ya te digo, el ovni lo podemos enmarcar como algo venido de fuera de nuestro sistema solar o de otro planeta de nuestro sistema solar, de otra galaxia. Bueno, ya tenemos, digamos, unos patrones. Pero una roca que levita y que vuela a voluntad y que acelera, eso rompe todos los patrones. Es un ovni, porque es un ovni, ¿vale? Pero ya no es un ovni normal. Es algo de alta extrañeza. Por ahí iría más o menos el tema para que tus oyentes de alguna manera pues lo entiendan. Me imagino que también algunos casos en los que objetos, lo que tú has mencionado, ¿no? Una roca, que hay tantas, uno no espera encontrar en ella nada fuera de lo común, quizás salvo una huella del pasado, como puede ser un petroglifo, pero no un movimiento anómalo. Y, por ejemplo, un caso, me hace recordar que lo recogí al sur de la ciudad de Lima, en Chilca, me lo contaron, ¿no? De unas personas que están en la playa, justamente esperando ver algo extraño, porque ahí se cuenta que se ven luces en el cielo y todo, y lo que ven no es una luz en el cielo, lo que ven es que algo está saliendo del agua, pero no es un platillo volante, es un auto. O sea, sale un auto del fondo del mar, un auto que parecía que estaba nuevecito, recién salido de fábrica, pasa por delante de ellos y se va por la carretera y se camufla como cualquier otro auto de por ahí. O sea, ¿qué sentido tiene? Es muy curioso eso que dices porque, por ejemplo, aquí en España, en algunas playas, concretamente no ha salido auto, pero sí que han salido seres de dentro del agua que no tenían, digamos, la complexión física, pero no tenían rasgos, eran lisos de cara, sin vestiduras, se han puesto, digamos, tendidos en la arena, han hecho varios movimientos sobre la arena y cuando se han levantado eran dos personas ya vestidas, con pelo, con rasgos, y se han perdido entre la multitud. Me recuerda a este caso concreto en el que de alguna manera pues parece como que esa anomalía, esa irracionalidad, el fenómeno hace que se vuelva racional, digamos, mimetizándose con nosotros, con lo que nosotros tenemos metido en nuestra psique, ¿no? Nosotros entendemos que un coche no puede salir del agua. El fenómeno prepara un coche, vamos a ponerlo así, que sale del agua para mimetizarse con ese vehículo que ha preparado él entre la multitud de vehículos.
Y aquí en España, ahora no recuerdo cómo se llamaba la playa, si luego me acuerdo te lo comentaré, Creo que es sucedió así. el caso de JJ Benítez, el caso de Conil, Sí, al sur de Connie, España. eso, sí, Ajá, muy sí, bien. sí. Guarda similitudes, en tu caso es un coche, y el coche, obviamente, entre otros coches, pasa desapercibido si es un coche normal y corriente, ¿vale? Ujú, Y aquí son dos seres antropomorfos que cuando salen del agua en Conil, en las playas de Conil, no tienen rasgos, ¿vale? No llevan vestiduras, simplemente son las siluetas humanas, humanoides, y cuando ya se han levantado de la arena, que han estado haciendo unos movimientos extraños en la arena y pasándose una bola entre ellos, cuando se levantan ya están hasta vestidos, ya llevan hasta ropas, llevan rasgos, llevan pelo, llevan de todo, ¿vale? Entonces, esto también obviamente sería alta extrañeza, está claro. ujú. Así es. Justamente. Entonces estamos hablando de lo que dentro de lo ya extraño rompe todavía con, entre comillas, los cánones de Claro, lo claro. extraño. Ujú. Claro, Muy tú bien. piensas siempre una cosa, el fenómeno ovni a día de hoy ya lo tenemos muy, ¿cómo te diría yo? Muy metido en nuestra psique, ya lo entendemos, aún incluso la persona que no cree sabe lo que es un ovni, Exacto. ¿vale? Luego, eso ya podríamos enmarcarlo dentro de lo normal. Entonces, la alta extrañeza son estas partes del fenómeno ovni en lo que lo normal no tiene cabida, es decir, es alta extrañeza, es algo que no se comprende. Ujú. Me hace recordar también una entrevista que tuve, bueno, he tenido algo de tres, cuatro, con Marcelino Requejo, también de allá de España, con sus libros, ¿no? En los que, por ejemplo, un caso de una especie como de muñeco de plastilina que sale de una caja que está al lado de una chimenea, me parece, y empieza a moverse y a crecer. Y uno dice, ¿esto dónde lo encajamos? ¿Dentro de lo paranormal, el fenómeno ovni, una aparición mística o cosas por el estilo, ¿no? Y efectivamente, pero ya me has picado la curiosidad y estoy seguro que a los oyentes también. ¿Cómo es este caso de la roca, que no era tan roca porque de pronto adquirió movimiento y voluntad propia y se fue, pero como si fuera un auténtico dron? ¿Cómo fue esto? Sí, sí, además a muchísima velocidad. Guau. Esto me lo comentó un compañero de mi trabajo. Yo Ujú, trabajo en el mundo de la automoción, vamos a ujú, dejarlo ahí, una gran factoría. ujú, Y él me comenta, el otro día, esto ya aconteció hace por lo menos 10 años atrás, iba a mi finca, él tenía una pequeña finca donde recogía pues algún tipo de hortaliza, pues para consumo propio, no vendía. Él trabajaba conmigo, era compañero mío. Dice, y de pronto me encuentro en mitad del camino una gran roca y a ambos lados del camino no hay ninguna montaña de donde haya podido caer, porque el terreno es llano, son llanuras a ambos lados del camino donde hay más huertas y zonas donde se siembra. Y él, claro, llega con su moto, iba con una pequeña moto, hasta justo casi tocar con la rueda de la moto la roca. La roca cubría todo lo que era el camino. Era casi como un camión. Entonces, él se queda mirando la roca, no entendía porque miraba a ambos lados, no entendía de dónde había caído, no se había podido desprender de ninguna montaña, porque las montañas más cercanas estaban a unos cuantos kilómetros. Y en un momento concreto que está allí mirando aquello, se da cuenta que aquella roca empieza a levantarse del suelo muy despacio, se levanta, se levanta, se levanta y se queda como a 2 palmos del suelo. Silencio absoluto. Esa es una clave. El silencio ensordecedor es algo que se palpa. Él se queda agarrado al manillar fuerte de la moto porque aquello ya no le cuadra, está pasando algo raro. Y de repente esa roca coge una aceleración tremenda y en cuestión de segundos se pierde en el cielo. Hasta ahí. De repente, el sonido ambiente vuelve otra vez. Ya escucha todo otra vez a su alrededor. Es como si una campana hubiera, digamos, hecho esa paredes como de protección y no se oye nada. Cuando sucede, hay muchos casos, y podrás tú, cuando entrevistes a gente, en muchos casos te dirán, había un silencio absoluto. sí, ujú, Parecía que estaba debajo del agua, porque hay gente que lo dice, se oyen las cosas como cuando estás debajo del agua, que es todo más amortiguado, es todo como más bajo en voz, parece que están hablando muy lejos.
y lo tienes al lado, ¿vale? Hay un silencio extraño, denso, y este hombre también me lo comenta, ¿vale? Ujú. La extrañeza fue tremenda, tremenda. Ver aquello volar fue tremendo. Y él me lo contó como algo que no entendía. Claro, como es sabedor, él y otros compañeros que yo me dedico a recoger casos anómalos, pues al único que vino a contárselo fue a mí, porque sabe que yo no me iba a reír, ¿vale? Ujú. Estaba solo, además es un camino, es que es muy curioso porque hay un montón de casualidades allí. Estaba solo, un camino rural que es transitado porque hay muchas fincas. Y no es que haya muchísima gente, pero siempre hay te cruzas con alguna persona. Durante todo el trayecto y durante la experiencia no se cruzó con nadie, estuvo solo. Y esto es otra clave. El fenómeno normalmente solamente actúa para ti, para el que lo está viendo, para nadie más. Entonces, de alguna forma que se me escapa, despeja todo el entorno para que, ¿cómo te diría yo? Toda esa función de teatro la disfrutes tú, solo tú. Hay algo que tiene que despertar en ti y por eso lo está haciendo. Y Como fíjate que qué cosas a hubiera, cada uno, ujú, perdón, es como que hubiera una inteligencia detrás que selecciona, no sabemos bajo qué criterios, si los hubiere, a una persona para que tenga esta experiencia y de pronto es como que momentáneamente lo sacase del entorno, de la realidad, poniéndolo en un entorno a su vez controlado y después lo vuelve a reintegrar con cosas, con vivencias, con percepciones que los que estaban a su alrededor físicamente no se percataron. efectivamente, efectivamente. Es que esto que estás diciendo tú ahora mismo es muy interesante y muy importante reseñar, porque tú imagínate, yo tengo casos de abducción, que la abducción o todo el teatro, vamos a llamarlo así, ya empieza cuando la persona va conduciendo por una autopista, no carretera, autopista con varios carriles, y de repente de ir llena de coches a estar solo, es un segundo, un impasse. ¿Qué ha pasado? Yo te puedo garantizar que la gente de alrededor de ese coche que iba a ser abducido no se han enterado cuando ese coche, digamos, ha sido, vamos a llamarle, sustraído de esta realidad y puesto en una realidad paralela. No se han enterado. Y en la persona que va en ese coche que va a sufrir abducción tampoco se ha enterado cuándo ha pasado eso. Sí se da cuenta de que está solo. Pero como todo el entorno es similar o muy igual, no le da importancia, él sigue funcionando. Pero siempre están las típicas frases de, pues el coche aquel día funcionaba muy bien, pues el coche aquel día parece que no tocaba el suelo, había un silencio tremendo o me dejó de funcionar la radio. Son un montón de patrones que tú vas cogiendo cuando te va diciendo el testigo, los vas apuntando y te está diciendo muy claramente que allí ha pasado algo muy serio. Se lo han llevado, vamos. Sí, sí, a mí me hace recordar también, volviendo justamente al lugar donde quizá me gusta estar más y que tiene que ver con estos temas del misterio, como digo, Chilca, al sur de Lima, también había creo que ha sido uno de los testimonios que más me ha tocado en muchísimo tiempo, ¿no? Una persona ya fallecida que se emocionaba hasta las lágrimas, diciendo que él en la década de los 60 trabajaba en un cafetín en el centro de la ciudad, era el mozo el que servía los alimentos y de pronto una tarde no hay nadie en el cafetín, está todo solo y entra un personaje extraño, como de otra época, con una pinta que no parecía pues la habitual. Él nota la extrañeza, va, le sirve, le pide que quiere, una cosa muy sencilla, leche y pan con queso, y de pronto de la nada llega la gente, empieza a llenarse todo de personas, pero es como que nadie pudiera ver esa mesa con ese personaje. El personaje termina, se levanta, se va, y es cuando ahí él es como que sale de un estado especial de conciencia y va tras él. Y hay unos espejos que dan hacia la calle por los que se ve cuando la persona puede salir e irse caminando. ¿Quién es este tipo? Los espejos no muestran nada, el tipo ha desaparecido y la realidad volvió a su curso y se quedó. Y esto él me lo ha contado un poco antes de fallecer, estamos hablando hace unos pocos años, porque esto ocurrió cuando era muy joven y después de posiblemente 50 años, lo seguía recordando con una intensa emoción, él desde una perspectiva cristiana
pensó que podía tratarse de Jesús, porque él lo decía así, yo pienso que pudo haber sido Jesús porque parecía de otra época, pero sacándole quizá esa interpretación, lo concreto es que ha sido un personaje que ha estado ahí, que los demás no lo podían ver y que no correspondía, y cuando él se va, todo vuelve, su curso, ¿no? Entonces, coincide. Tú imagínate qué tipo de poder tendrán estas inteligencias para poder hacer eso que estás diciendo tú ahora mismo. Mira, te voy a contar una historia, una investigación que me costó también mucho investigar a esa persona porque no quería hablar. Lo dije además en uno de los protagonistas del insólito y lo conté. No sé si lo has oído tú ahí o no. Bueno, el tema es el siguiente. Hablamos de un taxista de la ciudad de Zaragoza, donde yo resido, ¿vale? Aquí en España. Creo que sé qué caso es, con los dos sujetos que suben y Sí, van hacia Pamplona, me parece, eso es. todo un temita, sí, Lo, ajá, cuéntalo, lo cuento para tu gente. Sí, por favor, porque yo estoy enteradísimo porque he escuchado absolutamente todos los protagonistas del insólito, pero la audiencia ya debe estar con la curiosidad. Mira, este era un taxista. Es que hay que ir cogiendo todos los puntos porque es muy curioso. Sabes que no sé si en tu país pasa lo mismo, pero aquí, por ejemplo, en España, los taxistas tienen zonas de parking para ellos para esperar, digamos, a clientes. Zonas de taxi, ¿vale? Parada de taxi exclusiva. Y luego, pues están los taxis que tú puedes parar normalmente por la ciudad. Bueno, pues él normalmente nunca solía ir a este tipo de paradas, pero aquella noche no sabe por qué. Fíjate, ya empezamos a hilar cosas raras. No sabe por qué, pero lo hace. Va a la parada de taxis que hay a una antigua estación de tren, que ya no existe en Zaragoza, que se llamaba la estación del Portillo, y dice que está solo. Estaba allí porque se había enterado de que llegaba un talgo de Madrid, dirección Barcelona. La ciudad de Zaragoza queda justo en medio de entre Madrid y Barcelona. Y dice, bueno, pues voy a esperarme aquí y cogeré a alguien y haré una carrera. Pero estaba totalmente solo. Primera incongruencia. En una parada de taxi, normalmente siempre hay más taxis esperando. Más en una estación de tren, que hay mucho trasiego de personal, de gente que sube y baja de los trenes. Más si cabe porque estaban esperando un talgo que procedente de Madrid, ¿vale? Y todo eso los taxistas lo sabían. Sin embargo, aquella noche no había nadie. Pero es más, en la entrevista me dice, es que la ciudad estaba muy tranquila, no había tráfico. Imposible. Zaragoza, aunque sea de madrugada, siempre hay tráfico. Siempre hay tráfico. De noche, de madrugada y de día más. Y él me describe que no pasaba ni un coche. El fenómeno ya ha empezado a actuar. Él ya no está donde cree que está. No sé dónde está, pero no está donde cree que está. Y es donde pasa todo. Y ahí viene la función, que yo creo, bueno, te lo cuento después. Él está, digamos, sale del coche, se pone tranquilamente fuera, apoyado en su taxi, a fumar un cigarrillo. Y nota que alguien le abre la puerta del taxi. Como en las estaciones de tren suele haber mucho pillo, se da la vuelta enseguida por si había alguien que quería entrar en el taxi y le quería robar algo. Y ve a dos tipos altos, muy altos, prácticamente calcados, cortados por el mismo patrón, ¿vale? Embutidos en una especie de traje extraño. El corte también lo tenían igual, dice, eran clavados, como dos jugadores de baloncesto, pues igual muy altos. Y él les dice, suban, suban. Y él lo primero raro que ve, dice, es que pudiendo entrar cada uno por una puerta, porque estaba parado, por entrar más cómodos, entran en los dos por la misma puerta. Bueno, hasta ahí puede ser normal, vale. Se sube en el coche, en el taxi, y le dice, ¿dónde vamos? Y una voz que no sabe cuál de los dos lo está diciendo, dice, Pamplona. Dice que era una voz un poco impersonal. No sabe cuál de los dos lo ha dicho. Y él le pregunta, ¿al Paseo Pamplona? Que está además muy cerca. Dice, no, Pamplona. Así que entiende que tiene que ir a la ciudad de Pamplona. Y coge el coche y coge dirección hacia Navarra, la provincia de Navarra,
capital Pamplona. Bien. Como empieza a intentar hablar con aquellos dos individuos para que el viaje no se haga monótono y ve que los individuos estos no le hacen ni caso, ninguno le contesta ninguna de sus preguntas, ni le sigue conversación, se pone la radio, pero la radio no va. Ay, amigo, la radio no va. Tenemos el primer patrón a apuntar, ¿vale? Todo está parado. Sigue conduciendo y se hace la idea que va a tener que ir todo el viaje, los 100 y pico kilómetros que hay, pues en el más absoluto silencio. Y emprende la carretera, la que va directamente hacia Pamplona, capital. Y dice que cuando pasaba por alguna población, él lo que hacía era, por el espejo retrovisor, intentar mirar a los tipos de atrás, porque claro, eran muy raros. Él realmente tenía algo de miedo. Y dice que estaban como muy quietos, como muy serios, muy mirando para adelante, como si fueran maniquís, vamos, ¿vale? Y él me lo razonaba, dice, si es que cuando vas con un viaje así de gente y pasas por una población, lo normal que hacen los viajeros es girar la cabeza para mirar por su ventanilla, porque durante todo el trayecto, si es de noche, lo único que pueden ver es el frente, que es lo que alumbran los focos del coche. Por eso siempre miran al frente, pero claro, cuando entras en una población puedes torcer la cabeza y mirar, y es lo lógico que hacen todas las personas. Sin embargo, ellos le da igual. Y este hombre dice que estaba con ganas de llegar a Pamplona y de dejarlos ya. Y en fin, se le hace muy largo el viaje, se le hace larguísimo. Y cuando está entrando a Pamplona, porque antiguamente en la ciudad de Pamplona se entraba por una zona que daba directamente al campo de fútbol de los Osasuna, del Sadar. Y entonces oye una voz que tampoco sabe quién es de los dos el que se lo ha dicho y dice, pare aquí. Y él, que se los quería quitar de encima enseguida, porque estaba incomodísimo, baja y ya sigue para adelante para dar una vuelta que había que hacer por delante y volver a salir por donde había venido. Y ya cuando vuelve a pasar, había nada, era un cambio de sentido en una zona muy cercana y ya no estaba, ya no había nadie. Y él ya respira tranquilo. Luego hay muchos puntos que tenemos que sacar de esto. Y vuelve hacia Zaragoza. Y era verano, ¿eh? No sé, eso se me ha pasado de fierro. Era verano. Bueno, volviendo hacia Zaragoza, se le echa una niebla espesa. Otra constante. Tenemos que tenerlo en cuenta. Niebla. Se le echa una niebla espesa y de repente se encuentra delante como un montón de luces rojas a su altura más o menos, que él interpreta que es un gran camión. Claro, como hay niebla no lo puedo adelantar. Además, él me comenta, dice, que yo ocupaba casi toda la carretera. Dice, así que me armo de paciencia, me pongo detrás y tranquilidad. Y llegado el momento, bueno, hay que decir una cosa, espera, que se me iba. Dice, cuando me acercaba demasiado a ese camión, me dice él, todas las luces que llevaba detrás se encendían, incrementaban su luz, que eran rojas todas, y yo entendía que frenaba, por lo tanto me separaba un poco, y cuando ya me separaba un poco volvían a bajar de intensidad. Y así le sucede varias veces. Bueno, llega un momento que todas aquellas hileras de luces se desvían por lo que él entiende que es una carretera. No lo ve, porque como hay niebla no lo ve. Y pasado unos minutos, la niebla se desvanece y ya sigue normal. Y dice, qué raro. Ahora en verano que haya niebla, es muy raro, ¿no? Sigue camino. Y nada, a los 10-15 minutos vuelve a pasar lo mismo otra vez. Otra vez niebla y otra vez una hilera de luces tremenda delante. Dice, pues habrá otro camión aquí. Pero claro, él había algo ya que no le sonaba bien. Eso de la niebla en verano y con las luces siempre dentro de la niebla. Pero bueno, él, por digamos tranquilizarse, interpreta que es un camión y se vuelve a armar de paciencia y continúa atrás de ese camión. ¿Vale? Bien, llegado el momento que sea, pasan otra vez 10-15 minutos y de repente, en este caso, la niebla y esas luces desaparecen. Y ya no hay nada, es la carretera y él sigue conduciendo, pero él no reconocía dónde estaba. No sabía en qué punto de la carretera estaba, no reconocía el entorno. Y entonces él lo que esperaba era pasar por una población
para ubicarse en el mapa y saber cuánto le quedaba para llegar a casa. Y así está conduciendo un rato largo y llega un momento que ve al fondo luces ya y dice, bueno, mira, ahora sabré dónde estoy. Y conforme va entrando se va acercando a ese grupo de luces, que sí que lo reconoce ya, no se lo puedo creer. No se lo puede creer lo que está viendo. Él estaba entrando por una zona a Zaragoza, ¿vale? Que es la carretera que va a Huesca, al norte, hacia Francia, dirección Francia. Y la carretera por la que él tenía que ir, digamos que iba un poco más oblicua hacia el País Vasco, no tenía nada que ver. No sabe cuándo ha cambiado de carretera. Pero es que encima llega antes de la hora, del tiempo. O sea, ahí falta el tiempo, digamos, se ha movido de una forma extraña, ¿vale? Él, cuando ya ve y reconoce todo, entonces de repente se pone la radio en marcha, le da un gran susto, ¿vale? Y llega a casa, aquella noche no duerme nada, dice, ya era de madrugada, pero luego al día siguiente haciendo cuentas, no le cuadraban las cuentas del gasoil, no sabía, o sea, lo que había gastado no le cuadraba por ningún lado, no sabía si le habían pagado o no. Sí, no sabía, o sea, era un descontrol total, no tenía idea de Esa, lo que había pasado allí. esa era la pregunta que te iba a hacer, justamente, estaba esperándola, porque obviamente un taxista tiene el reflejo, se puede decir, de cuando tú bajas, por favor, el pago, ¿no? O esperarlo, no va a dejar que, más un trayecto tan largo que tú te vayas sin abonarle lo que han acordado. Entonces, a mí me quedaba eso, ¿no? Acordaron una tarifa previa, les pagó No, y si les pagó existía el dinero, pero por lo visto no tiene recuerdo de ello o se percata que no ha ocurrido quizá. no, aquí en España, por ejemplo, en aquella época no había eso de, digamos, decir una tarifa, acordar una tarifa, sino que era bajada de bandera en lo que marcara el taxímetro para todo el mundo. Entonces había tarifa sí que era de ciudad solo o extrarradios de ciudad que era otra tarifa, ¿vale? Nada más. Pero es que él no recuerda si le pagaron, no recuerda si bajó la bandera del taxi, es decir, una palanquita que lleva que la bajaban para que empezara a contar el taxímetro, ¿vale? No recuerda nada, pero ojo, es que el tema es que para los kilómetros que supone que tenía que haber hecho, no gastó prácticamente nada del depósito, ¿vale? O sea, hay muchas incongruencias físicas que nosotros podemos medir que nos están diciendo que algo ha pasado. Y mi lectura personal es que el meterle esos dos individuos dentro del coche era para tenerlo distraído, para que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo de verdad, ¿vale? Porque él durante todo el camino, y lo está diciendo y repite, dice, es que yo iba pendiente de los de atrás, porque yo, eran muy raros, me decía, eran muy raros. Y no decían nada, y claro, tú imagínate dos tipos con unas pintas que sí son humanos, digamos, de apariencia, pero en ti hay algo, ese sexto sentido que te dice que aquello no es normal, ¿sabes? Tú los ves humanos, con pelo, con cejas, con boca, con nariz, con todo, pero el comportamiento ya de estas entidades, de estos seres, es anómalo, no casa con nada. Y hay algo en ti que te dice, esto no es normal. Y él iba todo el rato con miedo y pendientes de ellos. Y para mí, estos dos sujetos estaban metidos en el taxi precisamente para que él estuviera pendiente de ellos, mientras tanto, lo que fuese ello, que dice Marcelino Requejo, ello, ¿vale? Hiciera lo que tenía que hacer con el pobre taxista zaragozano. Quién Es sabe, una... aunque no es 100% fiable, pero no sé si le han hecho algún tipo de hipnosis regresiva, No, quizá ahí no. saldría que han pasado cosas que a veces mejor no recordarlas conscientemente, ¿no? Para evitar Yo estoy inquietudes. convencido, Fernando, yo estoy convencido que este hombre, porque no quiso hablar hasta, yo insistí mucho, 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 Ujú. yo creo que él recordaba más cosas, pero tenía miedo de recordar, Ah, ¿sabes? Y no quería hablar. Y yo creo que no me contó todo. Esto ya es entendido. deducción mía, ¿eh? Misterios al anochecer. Da bastante que pensar el caso que nos has compartido, ¿no? Y así hay tantos otros, porque de hecho las carreteras y las autopistas también son un clásico para que sucedan muchas cosas, y más aún si se le junta el factor de la noche, las horas nocturnas, pero
A ver, este caso, ¿cómo lo podríamos ver? Como que una inteligencia que no determinamos de dónde viene, qué pretende, habrían sacado al sujeto, al protagonista, a este señor, o mejor dicho, más que sacarlo, lo habrían puesto en un entorno controlado que es como una simulación de un trayecto de carretera que abarca kilómetros y kilómetros. Es como si le hubieran creado un escenario a través de o los escenarios de los videojuegos o un escenario de Sí, ciencia podríamos ficción. hablar aquí que con esto de alguna manera se prueba que la Matrix es real, Eso, porque exactamente. hay, pueden hacer copias ilimitadas de un entorno, por más grande que sea, sin ningún tipo de problema. Las generan y las generan sin ningún tipo de problema. Entonces, pueden generar desde una casa o simplemente lo que es el interior de un taxi o simplemente una gran autopista con varios kilometrajes y varias gasolineras, etcétera, que tengo casos para aburrir, sobre todo en carreteras, tanto de camiones como de coches, etcétera, etcétera. Vamos, hay mucho. Y luego todo, claro, obviamente, luego también la forma de mostrarse también es muy implícita en todo lo que sucede allí, porque según cómo se muestran, la fenomenología irá, digamos, dirigida a una parte de una forma de abducción, dícese, como te diría yo, experimentación con él, y hay otra parte de abducción, dependiendo cómo orientan toda la trama, en la que simplemente el sujeto es expectante, no le pasa nada. Va dentro de un vehículo, lo suben a un ovni pero no le pasa nada, ¿vale? O sea, ya, digamos, después de buscar y coger patrones en las investigaciones, te das cuenta, cuando te empiezan a contar, si el caso va a ir hacia lo que es una abducción al uso, tal cual la conocemos con esas supuestas pruebas médicas, o va a ser simplemente una abducción, no sé si decirlo, de distracción, porque el testigo de alguna manera no tiene ningún tipo de recuerdo invasivo, doloroso, ¿vale? No se siente violado, entre comillas, ¿vale? Es decir, hay esas dos partes, no es lo mismo todo. Claro, luego hay muchas más. Hay situaciones en las que, sin estar metido en esa supuesta campana, ¿vale? En ese espacio vacío, en ese silencio, suceden cosas también. No sé si has oído tú comentar el caso de Pedro Orós, un señor que le viene un ser volando por el cielo. No lo he escuchado, así que viene bien que lo compartas. Bueno, como no sé el tiempo que nos quedará, voy a intentar ir lo más deprisa posible, pero que quede claro a los oyentes. Este hombre era un hombre ya jubilado, ya no trabajaba, digamos, simplemente se dedicaba a lo que él quería hacer y en este caso le encantaba cultivar un pequeño huerto, ¿vale? Aquí en esta zona mía, la gente mayor cuando se jubila lo que les gusta, digamos, es cultivar la tierra, pero por distracción, no lo hacen ya, digamos, por necesidad, ¿vale? Entonces, este hombre, digamos que tiene que regar su parte o su parcela, digamos, para que, digamos, poder sembrar las hortalizas. Y aquí en Aragón, en la zona de España, se sortea el momento en el que tú vas a poder tener el agua para poder regar. Y esta vez en el sorteo a él le tocó a las 2 de la madrugada, ¿vale? Tenía que levantarse de noche, ir allí, regar su finca y luego ya dejar seguir pasar el agua para el siguiente turno, ¿vale? Creo que tendría que estar unas 2 horas de riego, aproximadamente es lo que hay, ¿vale? Bien. Entonces, él decide no dormir nada y le comenta a la mujer, prepárame la cena, yo me voy allí, vendrá mi hermano a buscar la cena que me la traerá a la finca y así yo podré ir adelantando, porque él así, de alguna manera, iba preparando la finca para que el agua fluyera mejor por dentro. Vale, hasta ahí todo normal. Y él comenta, este hombre comenta, dice, yo me encontraba preparando allí la zona de la tierra cuando veo de pronto a mi derecha y al fondo, era de noche cerrada ya, eran más de las 12 de la noche, veo una luz
en el cielo. En un principio me parece extraña, pero no le presto mucha atención. Pero no sé por qué, vuelvo a mirarla en repetidas ocasiones y me doy cuenta que aquella luz viene hacia mí. Y en un principio está, el testigo, que se llama Pedro, dice: yo pensaba que era algún vecino que me quería asustar para que yo me marchase de la finca y cogerme el turno de riego, ¿vale? Dice, pero yo no me voy de aquí, yo me quedo aquí. Bueno, y él sigue allí con sus quehaceres y aquello se va acercando. Y cuando ya lo tiene muy cerca, se da cuenta que es una persona que está flotando en el cielo, que emite luz propia, ¿vale? Y viene volando y lo ve, él para de trabajar y lo ve que se le va acercando y baja de tal manera que se le queda a unos escasos 7 metros de él, es decir, muy cerca, 7 metros, detrás de unos arbustos que le tapaban, digamos, a la altura del pecho a este personaje. Y él lo describe de la siguiente manera. Era un personaje que era calvo, todo blanco, vestiduras, cara, todo blanco, irradiaba luz. Y alrededor de la cabeza llevaba unas bombillitas que iban dando vueltas. Y ahora te pongo yo, vamos a hacer un esfuerzo, digamos, con la imaginación y nos vamos a trasladar a la época medieval. Aquí en Europa, por ejemplo, en el medievo había muchísima aparición de santos y vírgenes que ejercían como de revulsivo en las batallas, ¿vale? Para enfrentarse a sus enemigos. Si esa imagen la llegan a ver en el medievo, hubiera sido la aparición de un santo o de una virgen. Sin embargo, mira por donde tú, Pedro no era creyente. Como no era creyente, en sus cánones no entraba nada, ni que si era una virgen, que si era una aparición de Jesús, que si era una aparición de un santo. Él no sabe qué es. Es un tipo extraño que ha venido volando, pero a él, como le preocupa su huerto, él se dedica a su huerto. Y ahí sigue con sus quehaceres. De vez en cuando lo iba mirando, pero él seguía con sus quehaceres. Y en un momento concreto, para y se dedica a cenar. Y se sienta en una zona en la cual lo tiene enfrente. Repito, estaba a unos 7 metros, es decir, estaba muy cerca el uno del otro. Le veía los rasgos perfectamente. Y cenando, no sabe muy bien por qué, pero Pedro, que llevaba una linterna para verse de noche por allí, le da por alumbrarle a este personaje. Fíjate tú qué tontería, porque este personaje hemos dicho que emite luz propia, ¿vale? ¿Para qué lo vas a iluminar si ya lo estás viendo en plena oscuridad? Pues hay algo en él que hace que lo alumbre con la linterna. Y cuando lo alumbra con la linterna, la zona donde incide la luz de la linterna se vuelve de color naranja de este ser. Y este ser dice que cada vez que le alumbraba con la linterna, abría y cerraba la boca cuando sacas un pez del agua. Y mira tú por dónde esto le divierte a Pedro. Y se pasa un buen rato, digamos que fastidiando al extraterrestre. Le alumbraba, veía que hacía cosas así, se divertía, apagaba. Le volvía a alumbrar, le volvía a apagar. Tú fíjate cómo cambia aquí el discurso de lo que es una experiencia extraña, anómala, con un humanoide, que hay personas que tendrían pánico, pavor, ¿vale? Y este hombre se está divirtiendo. Se divierte. Bueno, pasado el rato, termina de cenar y él vuelve a su faena. Y este personaje sigue ahí, sigue como observando toda la escena. Y en un momento concreto que no sabe determinar, ya lo ve de espaldas, digamos que ha despegado y se marcha. Se marcha otra vez volando. No volaba como Superman así tumbado, sino volaba de pie, vertical, totalmente. Con los pies juntos, las manos juntas, y volaba de forma vertical. Y ve cómo se va hacia la lejanía y se pierde en la oscuridad de la noche. Pero amigo, hasta aquí podríamos haber pensado que esto podía ser una alucinación. Sí, se puede pensar. Entra dentro de los cánones.
podríamos pensar que también, yo qué sé, pues además de alucinación o imaginación, o por alguna cuestión que se me escapa, pues yo qué sé, pues algún tipo de, pues que igual había bebido mucho aquel día, que no era el caso, y con el alcohol hubiera visto algo, que no era el caso, repito. Pero resulta que en una población cercana, a esas horas de la madrugada, se encuentra yendo a su casa otra persona. Otra persona que iba conduciendo su coche y él relata que sobre las 4:00 de la mañana, después de que se le fuera de aquí, un personaje se pone al lado del coche, flotando de pie, corriendo tanto como el coche. Y eso a esta otra persona, este mismo personaje, le da pánico. ¿Vale? Fíjate qué diferencia de uno al otro, ¿eh? Uno Sí, te divierte y el otro tiene pánico. Y el hombre dice, iba con tanta prisa y tenía tantísimo miedo que cuando entré a la cochera, casi salgo por el fondo, por la pared del fondo del otro lado de la cochera. Porque claro, tenía miedo, quería meterse en su casa, ¿sabes? Pero este hombre corrobora que lo que vio Pedro unas horas antes era cierto porque este pueblo es el siguiente, está a continuación y describe lo mismo. El mismo tipo de personaje que emitía luz propia, que era calvo, ¿vale? Esto lo saco a colación porque dependiendo de la persona a la que el fenómeno se le muestre, no va a ser lo mismo. Igual tú y yo vemos algo muy similar, pero igual a ti, tú, por ejemplo, yo qué sé, pues te quedas maravillado y otros tienen un auténtico shock de terror. Yo he tenido el caso de gente que en el mismo vehículo, el marido de alguna forma está encantado de ver aquello, el despliegue de luz, lo que es un ovni, y la mujer tiene auténtico pánico. ¿Por qué acontece esto? Pues una de las posibles respuestas es que las personas que tienen pánico nada más ver un objeto o una entidad de esta guisa es porque ya han tenido algún otro tipo de contacto que ellos no se acuerdan en absoluto, pero su subconsciente le está diciendo que aquello que está viendo es malo porque ha pasado un mal momento con aquello. ujú, Sin embargo, el otro, que no le ha pasado nunca nada, cuando ve aquello en el mismo sitio que la otra persona, está disfrutando de la visión, porque él no ha tenido ningún mal encontronazo. Y ninguno de los dos sabe nada. Tanto ujú, el que ha sido abducido, que tiene pánico, que no sabe que ha sido abducido, como el que no ha sido abducido, pero el comportamiento es distinto. Y es una forma muy sencilla de entender quién ha sido abducido del que no ha sido abducido. Eso es así de claro. Tú no tienes miedo de una cosa si no sabes que es peligroso. ujú. Es Exacto. sencillo. Pero de todas maneras creo yo que aunque uno no tenga miedo, causa cierta desconfianza, ¿no? O sea, en el caso de esta persona que ve el ser flotante con bombillas, es algo tan, sale del suelo, da para empezar a preguntarse, no puede o no debería existir un tipo flotante con bombillas y además en mi propiedad. O sea, es como que, y además que irradiando luz, entonces diera la impresión como si la inteligencia que está detrás de alguna manera hubiera interactuado con su psique para calmarlo o para ponerlo en un estado de Ya. excesiva confianza y mantenerlo ahí, no sé También. si a Sí, merced de este personaje o en todo caso dentro de esta como realidad controlada, porque suena directamente, ¿no? Suena absurdo, ¿no? Que una persona, si uno va, como digo, por la calle y pregunta, ¿qué pasaría? Te planteo una escena extraña, ¿aparece esto? Yo creo que casi todos dirían, yo me voy, yo me asusto, o por lo menos no estaría jugando con una linterna y maravillándome de que me respondan las lucecitas. Es un comportamiento que podría parecer infantil en cierto modo, pero yo creo que hasta un niño al ver eso después de un rato diría, no, esto está raro y me voy a buscar a mis padres, ¿no? Entonces, es como que su forma de responder a esto no está tan dentro de lo esperable, por decirlo de algún modo. pero hay reacciones que son como esa, ¿eh? Hay otro caso, por ejemplo, que creo que lo investigó Marcelino Requejo también, que dicen que estando en un velatorio en Galicia,
digamos que, bueno, pues tienen que hacer ciertas limpiezas o ciertas cuestiones en la casa por tema de tradición para que aparentemente el muerto no se quede allí, y lo hacen, es una tradición, ¿vale? Digamos, muerto el espíritu. Y entonces dicen que haciendo la limpieza de la casa, en lo que son los corrales donde tenían las vacas, se aparece la Virgen durante la limpieza a los que estaban en aquella casa. Y la señora de la casa saca la virgen a escobazos, la saca de casa, la tira a escobazo limpio, porque no era el momento. Ella entendía que eso no era el momento. O sea, ¿por qué en algunos casos entra esa fe, entra esa adoración o ese temor, y en otros casos te es igual? Es decir, me es igual que sea algo extraño. Esto fuera de aquí, o esto, bueno, me es igual que esté aquí, como Pedro, que esté aquí todo el rato que quiera, pero yo a mi trabajo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Vale? Es decir, hay muchos casos que podríamos confrontar, decir, bueno, ¿por qué unos tanto temor? ¿Por qué unos, no sé, la gente se queda maravillada y otros parece como que aquello no es nada? Por más extraño que sea, ¿eh? Porque me dirás tú a mí que se te aparece la Virgen dentro del corral, que no había una persona, no estaba solo la dueña. Estaban varios vecinos ayudando a la limpieza del corral, ¿vale? Se aparece la Virgen y la saca a escobazos la dueña. La Virgen María, esto recogido de los demás vecinos también, ¿vale? Y era un Una entorno, señora. me imagino, un entorno creyente en el cual a esa figura deberían tenerle un cierto respeto. Sí, pero mira por dónde la situación en ese momento en esa casa era que había un fallecido, tenían que apañar toda la casa para hacer, digamos, digamos, los rituales fúnebres para el fallecido de la casa, había que limpiar la casa bien, y aquello, ahora no era tiempo de estar la Virgen allí, la Virgen fuera, que venga otro día, ¿sabes? Y la mujer, textualmente, dicho hasta por los propios vecinos, la sacó a escobazos. La imagen se volatilizó porque al segundo escobazo se borró la imagen, No quería ¿vale? recibir más golpes. Bueno, No quería recibir más golpes. terrible, ¿no? Porque también a mí lo que me gustaría saber es, después de salir de eso, ¿no? Cuando ya acaba todo el dolor del duelo inicial por la pérdida, quizá esta señora se puso a reflexionar y dijo, un momento, eso que apareció, parecía la Virgen y yo la he sacado de escobazos. Pude haberle pedido un milagro, pude haberle pedido alguna respuesta del más allá cristiano, ¿no? Pero le saqué a escobazos. No sé, me da la impresión que quizás se puede haber después cuestionado por qué Puede ser. hice lo que hice, ¿no? Esa parte no la sé, pero sé qué pasó. O sea, no sé qué pensó después. Qué interesante, en verdad. Pero así es, pues justamente son los casos de alta extrañeza. ¿Te parece si cuentas uno más cortito y con eso cerramos para que la gente se quede ansiosa por una Otro, siguiente entrevista sobre... Ajá, pero este de alta extrañeza además para que la gente piense, por favor. excelente. Se lo Porque dejamos de tarea que pienses. hay una condición en el ser humano, somos seres pensantes y lo que Ujú. hacemos es dejar que los demás piensen por nosotros, y eso no está bien. Tenemos que pensar nosotros. Bueno, venga, vamos con ello. Galicia es un nido de fenomenología extraña, allí pasa de todo. Comentan que hay unos jóvenes de madrugada, en verano, han salido pues chicos y chicas a pasear por la noche, contándose pues chascarrillos, historias, haciendo risas, lo típico de los jóvenes. Y paran en un punto concreto donde hay un pequeño alféizar hecho con piedras de separación de fincas, y están allí tranquilamente departiendo. La noche es agradable y bueno, pues están ahí tranquilos. Y de repente uno de ellos, porque había unos cuantos que estaban sentados y otros estaban enfrente de pie, viendo y hablando todos juntos. Y los que estaban de pie estaban viendo por detrás de los que estaban sentados. Y uno de estos ve que detrás, en medio de ese campo, se ha encendido una luz a baja altura, a 1 metro del suelo, se ha encendido una luz, y aquella luz se empieza a estirar, y lo que hace es, se compone la imagen o la silueta femenina de una virgen, o lo que interpretan ellos una virgen, ¿vale?
Como ya digo, todos estos jóvenes eran jóvenes, pues ya, pues algunos no en edad casadera, pero casi, para hacer servicio militar ya tenían, pues rondaban 20, 22 años, ¿vale? Y las chicas igual. Bien, luego verás por qué te digo esto. Entonces, en un momento concreto, este chico dice, mirad qué hay detrás de vosotros. Y todo el mundo se gira a mirarlo. Testigos, por lo menos 15 personas. Están allí mirando aquello. Y ven que hay una mujer pequeñita, flotando, de medio metro de altura, normal, 50 centímetros aproximadamente, ¿vale? Con una especie de tocado, bueno, tal cual se ve la Virgen María, emitiendo luz, ¿vale? Y de repente esa imagen habla, y habla en un sonido como envolvente. Venid, niños, venid. Niños a unos jóvenes que casi tenían bigotea. Vamos a ver qué pasa aquí. Y al volver a hacer así con la mano para volver a decir la frase otra vez, aquella imagen de repente hace ¡pum! Se gira, como que se cae. ¿Sabes? Y aquello les asusta muchísimo y se van todos corriendo de allí. Bien. ¿Podría ser aquello, pregunta, ¿podría ser aquello una holografía? Es lo que estaba pensando. De hecho, a modo de chiste iba a decir, se les malogró la máquina de hologramas, porque da la impresión, es como cuando tú estás haciendo una proyección y se te cae el proyector y malograste. Fernando, piensa una cosa, a día de hoy, fíjate que te voy a decir, casi el 50% de la fenomenología anómala posiblemente esté creada, ¿vale? Utilizando la careta OVNI. Y hay formas de distinguir cuál es la auténtica de la no auténtica. Pero este caso es muy esclarecedor, porque este caso es, digamos, un fallo flagrante de quien está controlando la maquinita de hacer la imagen, ¿vale? Y es cortito, ya has visto, pero para que la gente piense, hay algo más. Nos están engañando también los de aquí, porque pensemos que en muchas ocasiones, por ejemplo, un misil que se ha escapado de un barco, enseguida lo han revestido de un avistamiento OVNI. Se acabó el problema. Aquí en las costas españolas, tanto en las Islas Canarias como enfrente de Portugal, muy cerca también de Galicia, hubo dos ¿cómo te diría yo? Escapes, vamos a llamarlo así, por mal funcionamiento de misiles balísticos, de barcos. Y claro, se ve en el cielo de noche unas llamaradas tremendas. ¿Qué hacer para ocultar ese fallo? OVNIs. Entonces no hay problema que salga por la prensa. ¿Ves? En fin, que la gente piense, que la gente se dé cuenta de que el fenómeno existe, que es real, que intenta de alguna forma coexistir con nosotros, interactuar, pero que también hay entidades que son muy de aquí que utilizan la careta OVNI para silenciar ciertas cosas o hacer ciertas pruebas, ¿vale? Recuerda, por ejemplo, que en la bahía de La Habana hicieron aparecer a la Virgen María, ¿vale? Para ver si hacía un revulsivo en los cubanos, ¿vale? Para, digamos, levantarse contra Fidel, ¿vale? Y todo fue holográficamente, ¿vale? Con el Blue Beam, proyecto Blue Beam, ¿vale? Entonces, que la gente empiece un poco a mascar todo esto porque hay muchísima información, solo hay que buscarla. Yo no soy más que los demás, ¿eh? Soy uno más, pero no soy más que los demás. Muchísimas gracias, Carlos, y sobre todo que me he quedado con esa imagen, no sé cómo me la voy a, como dicen ahora en redes, cómo hago para desver eso, ¿no? En mi caso, cómo hago para desimaginar eso, esa Virgen María que viene, ¿no? Casi como replicando la frase bíblica de dejad que los niños vengan a mí, y de pronto, ¡pum!, se cae, y yo me imagino que los que han estado detrás de eso habrán dicho, ¿cómo es posible? Dios mío, Sí. terrible la situación. Carlos, como te digo, muchísimas gracias y quizá algo que desees decirnos en el sentido de alguna red social, el libro que has sacado recientemente, hay otro que vas a sacar. OVNIs, nada es lo que parece. ¿Cómo lo podemos obtener con justamente casos de alta extrañeza? Yo, si alguien está interesado, lo compraría directamente a la web de la editorial Ediciones Cidonia, porque además viene con descuento por debajo de su valor, ¿vale? Excelente.
Claro, entonces yo os lo recomiendo que lo cojáis por allí, ¿vale? Así es, Y amigos. luego, pues para ponerse en contacto conmigo, si alguien quiere contarme algún tipo de caso, me es igual que sea de Perú, de México, de donde quiera que sea, tengo un correo electrónico que es carlosollés, tal cual todo junto en minúsculas, @msn.com. Excelente. ¿Vale? Ahí recibo, digamos, pues los correos de gente que me escribe contándome sus casos y luego obviamente pues Carlos Ollés por Facebook, por Instagram, allí soy Ollés Carlos, es al revés, pero bueno, es lo mismo también, ¿vale? Que estaré contento de atender a la gente que me quiera contar o hacer partícipe de sus vivencias. Para mí es aprender, ¿vale? Así es. Y nosotros también hemos aprendido el día de hoy. Un saludo hasta allá, hasta España, Carlos. Un placer, un saludo para toda la gente de tu país y para todos tus oyentes, que seguro que ya son muchos, y que bueno, que de alguna manera yo simplemente decirles que estén despiertos, que no se crean todo lo que ven. Exactamente. Amigos, hemos finalizado por hoy con Misterios al Anochecer, ya sea que estén en Radio Arequipa Internacional, en Edenex.es la radio del misterio, en Radio Los Andes de Lima Sur, en Misterio Infinito pero en YouTube o en formato podcast en Spotify y desde hace poquito nomás en iVoox. Muchas gracias y conmigo será hasta una siguiente ocasión. Como siempre digo, nos estamos escuchando. Un fuerte abrazo. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.